Hola, 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 hola. Linda mañana para aquellos que estamos de mañana. Aquí tenemos en Heredia, en Costa Rica, una mañana espectacular. Pasé unos días muy curiosos en un lugar muy lindo en México que se llama Tepoztlán. Es interesante este tema de los cambios de lugares y de los cambios de ambiente. Yo estoy acostumbrado aquí en Costa Rica que a las 6 de la mañana ya tenemos un sol radiante, incluso antes, ¿no? En ocasiones. Claro, no, el sol se va a acostar temprano también. Se acuesta tipo 6 de la tarde. Pero ya donde estaba eran las 7:30 de la mañana, incluso un día a las 8, y el día estaba como que oscurito, oscurito, como que invitando a seguir reposando. Cada quien vive distintas realidades, ¿no? Y parece que el contenedor, que es el ambiente, que es el clima, que es el contexto, también impacta de alguna manera en nuestra forma de estar. Pues bien, luego de algunos días de más sombra, llego aquí a un lugar lleno de mucha luz en mi Heredia, en mi Costa Rica. Pero bueno, estás acá. Aquí nos están saludando mi querida Daniela, que está en Argentina, nublado para llover, nos dice, por allá. Que le encanta la música de apertura. Saludo también a Cándido. Saludos a María del Carmen. Saludos a cada una de las personas que se han conectado con nosotros en este día, en esta mañana, para conversar en Cafeteando con Francisco. Cafeteando es este espacio de la serie de programas que tienen que ver con café, en el que tenemos con cada 2 o cada 3 miércoles, conversando acerca de algunos temas interesantes para mí, en lo que dura la tomada de una taza de café. Tenemos también casi que todos los miércoles, digamos 2 miércoles seguidos entre sí, tenemos nuestro programa básico, ¿no? Como que nuestro programa insignia para todos, un café en el que conversamos con personas, las personas que están detrás de la marca personal, un poco como para conocerles más a fondo. Y tenemos un LinkedIn Live, un evento de audio que realizamos cada 3 miércoles, cada 2, 3 miércoles, dentro de 8 de la mañana, hora de Centroamérica, 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, en el que hablamos acerca, en compañía con Ivania Murillo, de temas asociados con las organizaciones. Pero bueno, hoy estamos en Cafeteando con Francisco, que como les digo, es un programa corto, breve, que demora lo que demora una taza de café o una taza de mate en Argentina. Saludos, mi querido Ariel. Y bueno, ¿de aquí viene el tema? Y de pronto, pues les picó la curiosidad. El nombre es Deja de rescatarme. Y es que, bueno, a ver, de pronto tú te topas con un posteo, con un mensaje que a todas luces es de rescatarte. De pronto empiezas a leer este mensaje en que te dicen, si no puedes con ello, si no puedes con aquello, aquí estoy yo para ayudarte. A ver, ojo, y a mí me parece una actitud muy noble, pero ahí de pronto puede haber un sesgo de rescatador. Pero también sucede en el ambiente del trabajo, en esas ocasiones en que la persona, en nombre de algo que ahorita más adelante vamos a nombrar, de pronto se desvive por resolverte las cosas. Pero para no, para no irme más por las ramas, quiero plantear un ejemplo. O más, es más que un ejemplo, quiero irme de una vez a lo que plantea un autor asociado con este tema de víctimas, perseguidores y rescatadores. Pero lo voy a plantear como un ejemplo. Tenemos aquí a este padre y esta madre de adolescentes. Tenemos a este padre, un saludo aquí, es Cándido, saludo a Ariel. Tenemos a este padre y a esta madre de un adolescente, de un preadolescente o adolescente. Resulta que la madre o el padre es irrelevante, eh, va caminando en la casa, vuelve a ver el cuarto donde está el chico, y el cuarto tiene un orden muy particular. Pareciera que algunos adolescentes o algunos preadolescentes tienen una manera de organizar sus espacios diferente al de los adultos. Y en el caso particular de esta historia, pareciera que ha hecho del piso de la habitación un closet en horizontal. Lo cierto es que tiene un reguero en el piso. Pues bien, frente a ese acontecimiento que encuentra la madre, digamos que fuera la madre la que va subiendo, igual aplica con el padre, esta madre empieza a decirle una serie de cosas a su hijo, empieza a mencionarle, a hablarle del costo de las cosas, le habla también de su falta de consideración,
Le dice que ahí la gente no está para resolverle todo a él. Y mientras está a todo esto, el chico nada más insiste en asentir con la cabeza. Nada más mueve la cabeza. La madre se molesta frente a tal comportamiento del chico y supone que quizás si habla más alto, el chico le va a entender. Es una interpretación que yo nunca logré captar con el caso de mi madre. Entonces la madre empieza a alzar el volumen y el chico sigue haciendo así. Ojo, el chico ni siquiera ha empezado a ordenar nada. Estaba observando el espectáculo que le está dando su madre. A todo esto, el padre está en algún lugar de la casa escuchando. Y frente a todo aquello que escucha, se levanta de lo que esté haciendo y va caminando al encuentro de la situación. Y encuentra a la madre moviendo sus brazos de izquierda a derecha, de arriba para abajo, diciéndole todo tipo de cosas al chico, que sigue moviendo la cabeza como perrito chino de taxi. Finalmente, el hombre vuelve a ver a la madre como con una mirada retadora de, déjame que yo lo resuelvo. Se acerca al chico, le cierra un ojo y le dice, vean, vos sabés, mijo, que tu mamá se pone loca con estas cosas. Hagamos que no hable más. La vuelve a ver a ella como con mirada de, yo sí puedo, vete, y ella se va, despotricando y diciendo cuatro cosas. Ahí tenemos dibujada la dinámica del triángulo dramático. Hay una aparente víctima, el nene. El nene, la víctima es esta personaje, este individuo que se declara impotente, que renuncia a toda capacidad de acción y de resolución y que alega que el mundo, que los demás conspiran contra él o contra ella. Aquí el chico se siente atacado, molestado, perseguido por su madre. Tenemos el primer rol, víctima. Aparece otro rol también, perseguidor. ¿Quién es la perseguidora? En este caso es una perseguidora, es la madre. La madre es la perseguidora. ¿Qué es lo que persigue qué es lo que pretende la perseguidora? Un perseguidor o una perseguidora en algún momento fue víctima y se prometió a sí misma o a sí mismo no volver a repetirlo. Y que las personas queridas por ella, en nombre de su comprensión del amor, no les va a pasar lo que le pasó a ella. Y emprende la gran cruzada de evitar que los demás se equivoquen, fallen o se salgan del cesto, y con un hijo con más razón. Y se hace en nombre de un amor malentendido. Pero claro, me parece una buena intención que los demás no se equivoquen y no fallen. Lo cierto es que no permite a los demás fallar y que tampoco les permite aprender por sí mismos. Porque sobre todo, un perseguidor o una perseguidora parte del supuesto que es él o ella quien sabe cómo son las cosas y que como consecuencia de que los demás no lo hagan, lo que pueden llegar a hacer es apelar a la violencia o a la imposición de poder, de fuerza o de autoridad. Y ahí tenemos, primer rol, el nene es la víctima. La madre de esta historia es la perseguidora. Y aparece un rescatador, que es un poco el centro de esta conversación. Y el conversador es el padre. El rescatador es el padre que llega a salvar al nene. Y es un salvar entre comillas en nombre del amor malentendido. Lo curioso de esto es que es importante preguntarse, cuando un rescatador rescata, ¿a quién está rescatando? Y te puedo decir que en muchas ocasiones no está rescatando al otro. En muchas ocasiones se está rescatando a sí mismo, a sí misma. Lo triste de esta situación, que estoy contando la historia de esta pareja y de este chico, es que en esta situación particular, este rescatador, este padre, ha delegitimado a la madre. Le ha restado autoridad frente al chico. La madre se ha sentido desacorpada por su pareja y el nene nunca va a aprender a ordenar su cuarto porque el padre se pone a resolverle. La mala noticia de esto es que el nene crece y el nene crece pensando que siempre va a haber alguien que le pueda rescatar. Y se va a vivir también pensando de que cuando alguien le estaba confrontando, pidiendo cuentas, aparecía un ángel rescatador
y puede optar también entonces por más adelante seguir practicando el patrón del rescatador o el patrón de la víctima, manteniendo ya en sus relaciones de adulto y en el mundo laboral la dinámica de la víctima. Una dinámica en que se abandona responsabilidad y, y nos quedamos como eximidos o abandonados a nosotros mismos de nuestra capacidad autónoma de hacer. Ahora, entonces cuando hablamos de víctimas, ¿de qué estoy hablando? O cuando hablamos más bien de rescatadores, ¿de qué estoy hablando? Pues bien, el rescatador, en la lógica de que estoy planteando, es esta persona que en algún momento padeció algo y dado eso que padeció, declaró que no va a permitir, que no quiere que le pase a otros. Y no solo eso, sino que el rescatador necesita ser necesitado. Para un rescatador lo fundamental es el afecto, el reconocimiento, su valoración. De hecho, para cualquiera de estos tres arquetipos dentro de la orientación de la víctima, es para estos tres arquetipos el reconocimiento, la valoración vienen de afuera. Por lo tanto, el rescatador en el caso particular necesita ser querido. Su valía está en función de que alguien le necesite. Y se hace el cuento de que si va en rescate de alguien, esta persona le va a seguir necesitando. Esta persona le va a querer. Y este es un momento entonces en que interesante para que reflexionemos de en cuántas relaciones en el ámbito laboral y no laboral caemos en esta dinámica del rescatador y de una víctima. Andamos buscando a quién redimir, andamos buscando a quién rescatar, andamos buscando a quién rescatar que ni siquiera nos ha pedido ser rescatado. Andamos buscando una pobre víctima. Es más, de pronto podríamos decir, yo me meto permanentemente en esas relaciones. Si eso es así, o que son una suerte de relaciones de codependencia, preguntémonos, ¿qué es aquello que me mueve a relacionarme con esta persona? ¿Qué es aquello que yo consigo con este comportamiento? Y cuidado, nos topemos con un comportamiento de la orientación de la víctima, con el sello o con el vestido del arquetipo del rescatador o de la rescatadora. En el ámbito del trabajo es un ámbito en el que también se da. Y quiero aprovechar para saludar en este momento a nuestros dos argentinos muy queridos, Jorge González, no, perdón, a dos amigos queridos, a Jorge González, que nos está saludando por acá, está saludando al grupo, y a mi querida Ana Laura Alberico. Gusto saludarles a ambos, personas que todos los días, igual que Daniela, igual que Ariel, a Cándido lo voy a buscar porque no he conocido mucho de Cándido, voy a ir buscándote, Cándido, tus posteos y demás. Pero Jorge, Ana Laura, Ariel son personas que todos los días nos regalan y nos comparten reflexiones importantes que nos invitan a mirar el mundo de diferentes lugares. ¿Verdad? Ana Laura escribe columnas interesantes, llenas de conceptos y reflexiones que nos invitan al final a tomar acción. Jorge González, desde su mirada de las piezas del ajedrez, nos invita también a elegir cómo queremos armar el tablero, y Ariel Hernández, que nos vive provocando permanentemente acerca de qué valor le estamos dando a nuestra vida, a nuestros roles y demás. Algo que tienen en común estas tres personas a las que les acabo de mencionar es que sus aportes y sus propuestas vienen del lado del protagonista, el lado, la antípoda o el lado opuesto a la orientación de la víctima. En todas las lecturas que nos proponen y los posteos que nos proponen estas personas, nos invitan a ver, a asumir nuestra propia responsabilidad por nuestros propios resultados. Y bien, ahora, en el ámbito del trabajo, ustedes reconocen que estos comportamientos se dan. Y vieron que, ¿en qué situaciones se dan? Bueno, una de las situaciones en que se da es, por ejemplo, cuando las personas que delegan para arriba. Lo interesante de la delegación para arriba, y estoy recordando el caso de un cliente, porque bueno, este tema lo traigo a relación de algunas conversaciones que he tenido con algunos clientes. Aparece esa conversación con este cliente que me dice que hay algo que hacer con fulanito, una persona que le reportaba a él.
hay que hacer algo con fulanito porque no se hace cargo y encuentra que finalmente él tiene que terminar haciendo las cosas porque fulanito no termina de aprender por más dedicación que le ha hecho. Y conversando nos dábamos cuenta que el patrón era que este tal fulanito terminaba delegando para arriba. Pero a ver, la delegación para arriba funciona si hay alguien arriba que tome aquello que le delegan. Y entonces había una dinámica un poco curiosa, un poco viciosa. Por un lado, el fulanito, dentro del el cuento que se contaba, era que siempre su jefe iba a terminar resolviendo. Y ya se sabía de memoria el proceso. El proceso era, yo fulanito hago el trabajo a medias. Segundo, lo hago a medias y frente a hacerlo a medias, el jefe se lo voy a mostrar y va a hablar un rato. Después de hablar un rato, un poquito como perseguidor, va a tomarlo y lo va a completar, un poquito como rescatador. Y asumiendo de una manera un poco rara y una manera de ficción, lo cual también es un nivel de conciencia infantil, casi que de preconciencia, asumiendo este rescatador, rayita perseguidor, que dado que ya habló, como quien dice, hablarle al aire y hablarle a la montaña, probablemente fulanito aprenda. Adivinen qué sucede. El ciclo se sigue dando hasta el momento en que mi cliente me dice que no sabe qué hacer con fulanito, cuando realmente el problema no es del fulanito, el problema es de este líder. El problema es de este líder que incompetente o sin las competencias necesarias para tener una confrontación crucial, por un lado, y plantearle al otro cuál es la situación, o frente a la profunda necesidad que mezcla lo que plantea Daniela del control, que se mezcla también con control y ser querido. Y como consecuencia entonces de esa mezcla poco virtuosa de querer controlar y de ser querido, o de no ser abandonado, que es una herida vieja, como consecuencia de ambas, termina teniendo un comportamiento, en este caso de un poquito perseguidor y un poquito rescatador, que por un lado ni desarrolla las habilidades del fulanito de la historia, ni permite tampoco que los resultados se logren. Y en este caso en particular, como muchos que uno puede encontrar, nos encontramos también con equipos que no logran desarrollar a totalidad sus resultados y su potencial. Y en esta historia que les cuento, también aparecía que algunos de los demás miembros del equipo estaban cuestionando las competencias y el liderazgo de su líder como consecuencia de estar recurrentemente rescatando a una persona en particular. Y es curioso, entonces uno puede plantearse, bueno, Francisco, pero entonces, ¿la persona es rescatador o no es rescatador? Pues no somos rescatadores, no somos perseguidores, no somos víctimas. Soy Francisco, es Jorge, es Antonio, es Daniela. Lo que sucede es que al entrar en las dinámicas relacionales, podemos terminar en algún rol y podemos terminar en el triángulo equivocado. En el triángulo de la víctima tenemos estos tres roles: el perseguidor, el rescatador y la víctima. Hay otro triángulo virtuoso, que es el triángulo del poder, pero dentro de la lógica transaccional esta de la dinámica de la víctima, podemos terminar en el rol de rescatar y andar buscando quien requiera ser redimido. O perseguidores y andar buscando algún cristiano como Pablo para ir detrás de él. O víctima, declarando nuestra impotencia y nuestra incapacidad para resolver las cosas solos. Y eso no sucede cuando entramos en la interacción, porque en ausencia de un otro, en ausencia de otra persona, no podemos asumir ninguno de estos roles. Esta es la maravilla del asunto. Para que cualquiera de estos roles se mantenga, se necesitan dos. Usted puede elegir actuar como víctima, pero si no aparece alguien que desee rescatarlo, ahí murió la naturaleza de víctima. Usted puede querer actuar como perseguidor, pero si no hay ninguna víctima que le aparezca en el horizonte para perseguir,
tal rol se disuelve. Entonces depende de nosotros. Depende de nosotros distinguir, reconocer y definir la manera de plantarnos en las relaciones. Y no se trata de ser grosero, ordinario, maleducado, cuando una persona en buena lid nos ofrece ayuda o nos ofrece apoyo. No va por ahí, pero se trata de asumir nuestra adultez. Dentro de la dinámica de la víctima, lo que tenemos son personas en un estado de preconciencia. Nos tenemos a nosotros en una situación con un nivel de conciencia bajo, apelando o muy pegaditos a nuestras heridas fundamentales, a esos miedos terribles, al miedo a no ser querido, al miedo a ser abandonado, al temor a ser humillado. Y en nombre de eso, nos disfrazamos de alguno de estos trajes. El traje del perseguidor, en algún momento probablemente fue humillado o fue evaluado de manera injusta para sí. Ojo, y probablemente no fue hace poco, fue hace mucho tiempo. Y en nombre de ello tomó la bandera de nunca más me lo van a hacer. Y muy seguramente esta persona logró desarrollar sus habilidades de tal manera de ser impecable en sus resultados, de ser impecable en sus entregas. ¿Con qué afán? De que nunca más se metieran con él o con ella. En algún momento dijo, nadie más se va a meter conmigo y no voy a dejar que nadie me joda. Pero probablemente el estado de ánimo que está asociado con este arquetipo es el del resentimiento. Y ha definido o ha distinguido que el mundo es de una manera y va a hacer todo lo posible porque el mundo funcione de esa forma. Porque está muy sujeto a la herida y no es capaz de verla. Probablemente quien fue probablemente el rescatador es una persona que tiene muy fuerte, entre otras, probablemente la herida del abandono, la herida de no ser querido. Y entonces de manera inconsciente eligió muy tempranamente gustar siempre, agradar siempre. Porque al agradar, al gustar, al satisfacer, se logra que aquellos otros, que el objeto de nuestros afectos, no nos abandonen. O nos contamos el cuento de que al hacer eso nos va a querer. La mala noticia de eso es que crecemos haciéndolo. Y claro, tiene su lado luminoso. El lado luminoso de este comportamiento es que de pronto estas personas desarrollaron unas habilidades sociales espectaculares, que cuidado, en lados todavía más oscuros los puede llevar a la manipulación. Y quizás se desarrollaron grandes habilidades sociales y son tremendos anfitriones, son espectaculares buscando detalles para agradar a los demás, lo cual es una parte luminosa. El asunto es cuando lo hacemos por las razones equivocadas, cuando lo hacemos con el fin de que el otro nos deje, cuando lo hacemos con el fin de que el otro nos quiera. Como que si nos quiera o se quede el otro con nosotros, dependiera de nosotros mismos, cuando realmente se trata de una danza relacional que ambos eligen bailarla o no bailarla al mismo tiempo. Y el otro como adulto puede elegir si le parece o no le parecen los términos. Entonces, en ambos casos, tanto como perseguidor como rescatador, lo que tenemos son comportamientos muy ligados o muy apegados a las heridas fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos que no entramos o cuando no entramos en esos roles, es que no hemos tenido esas heridas. Claro que las hemos tenido. Todas las personas tenemos alguna de esas heridas. La maravilla es ese momento de la vida en que nos damos cuenta de la misma y elegimos ofrecerla a la vida y elegimos como un adulto a sentir y entender que cuando eso se dio éramos muy chicos para saber qué hacer con eso. Asentimos y abrazamos todo aquello que hemos podido aprender a lo largo de la vida y hemos como consecuencia de lidiar con esa situación que en ese momento éramos muy chicos para lidiar con ella. Y ahora, ya como adultos, al verla, al sentir, a aprender y
capitalizar y atesorar lo bueno que desarrollamos como consecuencia de esa herida, elegir una manera de actuar distinta, una manera en que la única dependencia es aquella de nosotros con nosotros, de nosotros con nuestras más altas metas, de nosotros con nuestros más altos propósitos, de nosotros como decía mi querido Carlos Sandoval hoy día, conectados con ese impulso, inyección, alimento vital. Voy a leer algo que nos plantea aquí Daniela. ¿La personalidad de victimización también es para controlar? Claro que sí, porque la víctima, y qué bueno que lo traes a colación, la persona, la víctima también tuvo herida de abandono. ¿Y qué es lo que quiere la víctima? Que no le abandonen. Y aprendió a que si se quejaba, a que si se mostraba pequeño o impotente, la atención iba a ir a él, hacia él o hacia ella. Entonces se vive conspirando o creando condiciones para verse pequeño mínimo para recibir las atenciones, lo cual probablemente tenga algún lado luminoso. Y un lado luminoso es que probablemente esa persona ha desarrollado habilidades para obtener atención. La mala noticia es que no necesariamente lo pone al servicio de la mejor de las intenciones, porque probablemente no tiene una clara intención o es una intención que resuena con niveles de conciencia no tan elevados. Por acá nos dice mi querido Jorge que son tendencias y que todos las tenemos. Y por acá nos dice Daniela, la función del controlador es encontrar un surtidor para su minusvalía. Exactamente. ¿Qué es lo que nos sucede en la dinámica de la víctima? Ya sea en cualquiera de los roles, perseguidor, rescatador o víctima, es que es cuando en esta dinámica, o son dinámicas de relaciones en las que buscamos en el otro una manera de compensar o de ocuparnos de nuestros propios sentimientos de minusvalía emocional. Son dinámicas relacionales que no hacen sino profundizar nuestras heridas y temores fundamentales, que cuando aparecen en el contexto organizacional impactan en la calidad del liderazgo, en la reputación de ese líder, en el respeto que los demás miembros del equipo pueden tenerle a este líder. Porque vamos, puede ser que este líder actúa como rescatador con uno de los miembros del equipo, no con los otros. ¿Y por qué no con los otros? Porque los otros se ven a sí mismos como protagonistas y declaran que no necesitan ser rescatados. Una cosa es aceptar los afectos de alguien. Otra cosa es reconocerse como incompetente para decidir por nosotros mismos y para asumir las consecuencias y la responsabilidad de las acciones que realizamos. Y eso sucede y asumir esta responsabilidad es parte del adulto. El adulto es esta persona que es capaz de responsabilizarse de sí e incluso responsabilizarse de otras personas más pequeñas, de niños o de personas o personas que tienen algunas dificultades para asumirse. El gran desafío en las organizaciones y en nuestras relaciones en general es entonces, entre otros, el de asumir nuestra adultez, el de reconocer el momento en el que estamos, el de mirar amorosa y apasionadamente, pero también con rigor, la forma en que hemos construido nuestras relaciones. Así que para ir cerrando este asunto, y antes quiero leer lo que nos dice Daniela, lo mejor de todo esto es observarse ante todo para madurar. Ese como que Daniela ha ido un paso adelante de mis pensamientos. Justamente esa es la invitación final, ahora que se me está acabando el café. Y es la de observarnos, la de reconocer de qué manera hemos armado el tinglado de nuestras relaciones. Y para ello te invito a hacer un ejercicio puntual. Punto número 1, toma una hoja en blanco. Punto número 2, en el centro de la hoja dibuja un círculo en que pones tu nombre o pones la palabra yo. Punto número 3, dibujas alrededor de ese circulito otros circulitos con los nombres o siglas de personas que son importantes en tu trabajo o de tus relaciones más importantes. ¿Okay? Punto número 4,
vas a sacar del punto que es el tuyo, que está en el centro, una flecha en dirección a cada una de estas personas. ¿Ok? Una flecha. Esa flecha va a caracterizar la calidad de tus relaciones en los términos que hemos estado hablando. Es como quien dice, es cuál es la dinámica de esta relación. ¿Ok? Y luego, una vez que hayas hecho, o sea, vas a hacer una flecha y esta flecha va a tener, van a ser de tres tipos. Cuando la relación sea sólida, sea una relación sana de adultos, de dar y tomar, va a ser una línea sólida. ¿Okay? Cuando se trate de una relación en la que tú actúas como rescatador o como perseguidor, vas a poner una línea fragmentada. ¿Ok? Y cuando en la relación tú te reconozcas que es más lo que tomas y lo que das y que permanentemente estás buscando que lleguen a por ti, es decir, que tengas un comportamiento de víctima, haces una línea punteada. Haz el dibujo, reflexiona sobre el mismo y decide qué es aquello que necesitas hacer para asumir esas relaciones desde la investidura del adulto. Y date la posibilidad y la oportunidad de que si alguien aparece queriendo rescatarte, pensar en un momento si hay alguna otra manera de contribuir a que esta otra persona deje de buscar en ti rescatarse a sí misma y que le permita a esta persona asumir su adultez. Y si lees estas notas que de pronto nos mueven y nos provocan de estoy aquí para rescatarte, yo voy a por ti, pues tomémoslo desde el lado de la luz, que es el de la actitud de servicio del otro, más recordando que nadie va a poder hacer por ti aquello que vos no empezás a hacer por vos mismo. Nadie te va a rescatar porque no necesitas ser rescatado, porque no estás en un naufragio. Probablemente lo que necesitas es tomarte desde la posición del adulto. Y bueno, yo no tengo nada más que tomar, ya me he tomado el café, me la he pasado muy bien conversando. Muchísimas gracias por sus comentarios. El próximo miércoles tenemos un programazo en Para Todos un Café. Tenemos 2 miércoles seguidos de Para Todos un Café, luego otro cafeteando, en el que vamos a meter otro tema igualmente interesante que tiene que ver con el ego, tiene que ver con la muerte y tiene que ver con morir para vivir. Un gusto de verdad haberles visto, haber compartido con ustedes. Cuídense montones y como dijo el exgobernador de California, hasta la vista, babies. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos a Ana Laura, Jorge, Daniela, Ariel, María del Carmen. Abrazo a todos. Chau, chau.